Sean bienvenidos a la Ña de Reddit, donde les contaré las historias más extrañas que me he encontrado. Prepárense entonces que vamos a comenzar. En esta ocasión, en nuestro subreddit favorito, Ask Reddit, traemos un conjunto de historias donde el idioma se convierte en la herramienta perfecta para enfrentar situaciones incómodas, graciosas o simplemente inolvidables. Contestando a la pregunta del usuario Trumpstert, Redditors políglotas. ¿Cuál es su historia de no se dieron cuenta que hablaba su idioma? Respuesta 1. Estuve de los dos lados como persona sorda. Por un lado, una vez, las cajeras de una tienda se dieron cuenta de que era sorda y empezaron a hablar entre ellas sobre mí, pensando que yo no las estaba mirando. Tampoco sabían que tenía mis audífonos puestos y que podía leer los labios. Sus comentarios no fueron particularmente negativos, eran más bien los típicos comentarios ignorantes que hacen las personas que no tienen idea de cómo funciona la sordera. Cuando llevé mis cosas a la caja les recordé amablemente que es una pésima idea hablar sobre alguien pensando que no pueden entender lo que estás diciendo, porque es muy probable que sí entienda. La expresión en sus caras fue absolutamente clásica. Por otro lado, una vez, mi mejor amiga y yo estábamos observando a la gente en el centro comercial y empezamos a calificar a los hombres a nuestro alrededor. En lenguaje de señas, por supuesto. Había un tipo sentado cerca de nosotros y empezamos a calificar su apariencia y su cuerpo. Yo dije que parecía tener un buen trasero y que sus ojos eran realmente hermosos, el color del océano profundo. Le di una calificación de 10 de 10. Entonces él se acercó a nosotras y nos dijo en lenguaje de señas: «Gracias por los cumplidos, damas. Realmente me alegraron el día». Nos quedamos tan sorprendidas y avergonzadas. Respuesta 2. Tengo una especie de versión inversa de esto. Soy un hombre blanco del Reino Unido y mientras visitaba Berlín estaba sentado en el S-Bahn, el sistema de trenes alemán, frente a una señora mayor, quien también era blanca. Al otro lado del vagón habían 4 hombres que claramente eran de Europa del Este o del Medio Oriente. Creo que hablaban turco, pero no estoy muy seguro. La señora se me acerca y dice en alemán algo como: «¡Qué vergüenza! En Alemania hablamos alemán». Lo dijo suficientemente fuerte como para que ellos la escucharan, claramente esperando que yo estuviera de acuerdo. A lo que respondí en mi muy roto alemán algo como: «Soy inglés, mi alemán es muy malo». Su cara se puso completamente roja. Respuesta 3. Esto le pasó a mi hermano y a mi padre mientras viajaban. Un tipo se acercó a mi hermano pensando que era un local y empezó a hablarle en farsi. Cuando se dio cuenta de que mi hermano no entendía, empezó a decir cosas muy groseras sobre él y mi padre, llamándolos estúpidos. Mi padre, quien es fluido en farsi, se acercó y destrozó verbalmente a ese imbécil. El tipo fingió estar arrepentido y dio excusas por su actitud. Cuando se estaba yendo, empezó a murmurar más insultos sobre ellos, esta vez en turco. Mi padre también habla turco y procedió a destrozarlo nuevamente. Respuesta 4. Estaba en un autobús turístico con mi abuela camino a un luau en Hawái. Mi abuela hablaba italiano con fluidez ya que ambos padres eran inmigrantes italianos. 2 mujeres jóvenes detrás de nosotras hablaban entre ellas en italiano, probablemente asumiendo que ninguno de los otros turistas las entendía. Mi abuela me dijo: «Yo solo conozco unas pocas palabras en italiano», que estaban insultando a todos en el autobús. Lo dejó pasar un rato, pero se fue enojando cada vez más a medida que avanzaba el viaje. Finalmente se dio la vuelta y las regañó, diciéndoles que deberían de estar avergonzadas de ser tan groseras. Ellas se veían muy avergonzadas y le pidieron disculpas sin parar. Ser regañadas por una abuela en un autobús turístico no era lo que esperaban. Respuesta 5. Soy una chica oyente. Estaba buscando algo en Target y le pedí ayuda a una empleada. Ella estaba ocupada reponiendo estantes y yo seguía tratando de llamar su atención con la voz. Cuando finalmente me notó, articuló: «Soy sorda». Dejé mis cosas para liberar las manos y me presenté, y le pregunté en lengua de señas americana dónde estaba lo que buscaba. Su rostro se iluminó completamente y nunca lo voy a olvidar. La comunicación es fundamental para las personas sordas porque lamentablemente suelen quedar excluidas del mundo oyente, lo cual probablemente explica por qué esta señora reaccionó como lo hizo. Aunque fue algo menor, tuvo un gran impacto en mí.
Esta experiencia me hizo enamorarme otra vez del lenguaje de señas y darme cuenta de que la comunicación es un derecho humano básico que muchas personas no tienen o al que solo tienen acceso limitado. Respuesta 6. Estaba en Alemania y una maestra de secundaria me pidió que asistiera como invitado a una de sus clases de inglés. La maestra me presentó. Yo saludé y dije que era de Estados Unidos y que estaba feliz de estar en su clase. La maestra dijo: ¿Tienen alguna pregunta en inglés para un estadounidense? ¿Qué creen que es un estadounidense? Uno de los chicos del frente dice en alemán, medio en voz baja, pero lo suficientemente alto para que toda la clase lo oyera: ¡Gordo y estúpido! Los niños se rieron. La maestra se puso roja como un tomate. No sabía qué hacer, así que simplemente dije: por supuesto, muchos estadounidenses pueden hablar alemán. Esto en perfecto alemán. El chico casi se orina encima. Tenía la cara de un ciervo bebé que acaba de aparecer en el escenario durante un concierto de Beyoncé. Pensé que simplemente era un imbécil y que lo había dicho a propósito para que yo lo entendiera, pero al parecer ni siquiera se le pasó por la cabeza que un estadounidense en Alemania, en su clase de idiomas, pudiera realmente hablar su idioma. Respuesta 7. Hablo español con fluidez y estaba en la fila del banco en Lima, Perú, y estas dos mujeres de mediana edad estaban frente a mí teniendo una charla mayormente tranquila. Una le estaba contando a la otra sobre un chico joven nuevo en el trabajo con el que se estaba haciendo muy amistosa y describiendo todo el contacto loco y amigable que estaban teniendo, entrando en detalles sobre todo tipo de cosas. La otra quería saber cómo se veía él y ella lo describía más o menos mal, y como que hizo una mirada astuta alrededor del banco, esperó unos segundos y dijo en español: se parece a este tipo que está detrás de nosotras, pero con cabello rubio, mucho más guapo y con mucho mejor estilo para vestir. Hizo un buen trabajo al no señalarme cuando lo dijo, pero eso no impidió que lo escuchara. Así que volvió a hablar sobre los detalles de encontrarse con él en el trabajo y no notaron que la fila había avanzado. Y sin una advertencia o carraspeo, simplemente le dije: todos aquí atrás disfrutamos los detalles, pero ¿pueden avanzar? Se puso blanca como un fantasma y realmente no hablaron mucho durante el resto de la espera. Fue hilarante. Respuesta 8. Las personas del restaurante chino en mi campus hablaban chino con los estudiantes de intercambio, pero aunque yo hablaba chino, siempre les hablaba en inglés porque tengo acento al hablarlo. Un día pedí solo carne sin arroz porque tenía una arrocera en casa y cuando estaba pagando, la señora le dice a la persona a su lado, en chino: el gordo quiere carne sin arroz. Y yo le respondí en chino igualmente: en realidad tengo arroz en casa. No me cobraron el pedido y empezaron a darme un poco más cada vez que iba. Respuesta 9. Una vez fui a una sala de emergencias psiquiátricas y pedí ayuda y si se sentían cómodos hablando en inglés. Entiendo danés, pero me cuesta hacerme entender en ese idioma y realmente no quería sentirme como un idiota en un momento crucial de mi vida. Estuve ahí durante 4 días sin que nadie se diera cuenta de que entendía lo que decían de mí, justo enfrente de mí. 2 enfermeras pensaban que yo era lindo. Un médico pensaba que mentía todo el tiempo. Un paciente pensaba que yo era un espía del personal. Pasaron muchas cosas en esos 4 días. Hizo que mi estancia fuera mucho más divertida de lo que debería haber sido. Respuesta 10. Una señora en el autobús estaba siendo muy mala y criticando a la gente en griego hasta que llegó a mí. Estaba siendo excesivamente grosera con mi esmalte de uñas descascarado. Y no sé, tal vez estaba teniendo un mal día. En cuanto me di cuenta, me di la vuelta y la miré directamente a los ojos con mi rostro muy griego y se detuvo. Luego se sentó en el asiento frente a mí. Y entonces decidí llamar a mi madre, también griega, con quien tuve una conversación durante todo el viaje en autobús sobre la señora grosera que criticó mis uñas porque pensaba que no entendía en griego. Fue delicioso. Respuesta 11. Tuvimos una gran cena de reunión familiar en un restaurante y todos compartíamos historias. Mi tío, el gracioso,
Nos estaba contando cómo solía fingir que era sordo y su hermana lo interpretaba. Para probarlo, le pidió a la mesera que llamara al gerente. Cuando él vino, mi tío empezó a hacer señas, con gestos exagerados e inventados. Mi tía le dijo que la comida estaba buena y que el servicio era excelente. Todo mientras el gerente solo sonreía y asentía. Cuando terminaron de hablar, el gerente dijo en lenguaje de señas que las entendía y sabía que era pura basura lo que estaban diciendo. Estallamos en risa y la cara de mi tío se puso roja como un tomate. Respuesta 12. Estaba en un elevador de hotel con mi esposa en Osaka, Japón, en el Miyako Marriott, para ser exactos. Es un hotel popular entre los turistas. Íbamos subiendo en el elevador hacia nuestra habitación en el piso 54, quizás. Es un hotel muy alto. En el elevador con nosotros había una familia china que hablaba en cantonés. Deben haber asumido que éramos japoneses u otro tipo de asiáticos porque comenzaron a molestar a su hija preadolescente sobre cuánto necesitaba ir al baño. Se reían y la madre la molestaba diciendo: «Casi puedo verlo salir». Nuestro piso fue el primero y cuando me volví hacia ellos y dije «Buenas noches» en cantonés, al salir del elevador, la expresión en sus caras fue inigualable. Mi esposa me llamó idiota mientras se reía a carcajadas. Luego volvimos a nuestras habitaciones y también fuimos al baño. Respuesta 13. Aquí un técnico de cable. Como soy un tipo blanco, la mayoría de la gente no se da cuenta que sé hablar y escribir en español. Me encuentro con muchas situaciones en las que puedo pasar desapercibido y simplemente hacer mi trabajo sin que alguien sepa que puedo entenderlos completamente. De vez en cuando, les dejo saber sutilmente que los entiendo. Estaba haciendo una instalación en una casa donde la familia solo hablaba español y la orden pedía a un técnico que hablara español. Llegué a la puerta, el esposo la abrió y automáticamente asumió que no hablaba español. Su inglés era casi perfecto y me saludó, me mostró la casa y dónde quería todo. Me dejó trabajar mientras él se fue a otra habitación donde estaba su amigo y automáticamente comenzó a hablar muy mal sobre mí. No puedo creer que mandaron a un maldito blanco que no sabe hablar español. Les dije específicamente que enviaran a alguien que hablara español para no tener que lidiar con esta porquería. Va a ser un flojo y no hará bien el trabajo. Apuesta que el imbécil va a esperar una propina después de hacer un trabajo horrible y tendré que arreglarlo yo mismo. El tipo no paró de hablar toda esta porquería todo el tiempo que estuve ahí. Al final de la cita yo estaba enfurecido. No lo mostré, pero él pensó que era divertido hablar toda esta basura frente a mí, con una sonrisa en la cara mientras actuaba como si no dijera nada sobre mí. Así que lo miré y le dije en español: «Su instalación está lista. Si tiene preguntas puede llamar a la compañía directamente y ellos podrán conseguirle a alguien que hable español para que lo ayude». Me miró con una expresión de sorpresa, así que continué: «La próxima vez debería preguntar si la persona habla español antes de ponerse a hablar esta basura». Su amigo se cayó al suelo de la risa mientras yo me iba dejando al cliente ahí, sintiéndose como un imbécil. Respuesta 14. Cuando enseñaba a niños en Japón, solo respondía con solo inglés a su japonés. Hacía esto por varias razones. 1. Para hacerles creer que no hablaba japonés. 2. Para que usaran más el inglés. Y 3. Para poder asustarlos muchísimo una vez que decidiera hablar en japonés. Un niño en la escuela de inglés no hizo su tarea, y cuando se la pedí me dijo en inglés que olvidó su libro. Luego se volvió a su compañero de clase y le dijo en japonés que su libro estaba en su mochila y que no había hecho la tarea porque no le dio la gana. En ese momento no dije nada. Al final de la clase, su madre está esperando en recepción, junto con mi encargada japonesa, así que le digo a la encargada en inglés que no hizo su tarea y escucho la conversación entre el niño y su madre, con él dando la misma excusa de que lo olvidó. Entonces simplemente digo en perfecto japonés: «¿Por qué estás diciendo que olvidaste el libro? Cuando te pregunté en clase, le dijiste a tu compañero que está en tu mochila que no hiciste la tarea porque no te dio la gana. Lo siento, ¿no sabías que podía entender japonés?».
La madre abre la mochila, encuentra el libro, le da un golpe al niño en la cabeza con el libro y le dice que se siente en recepción a hacer la tarea. El niño llora y todo está bien. Respuesta 15. Una vez hice una entrevista para un trabajo de medio tiempo durante las vacaciones escolares, junto con un buen amigo mío. Mi amigo es chino, como la mayoría de las personas en el país que vivo. Yo, sin embargo, claramente no lo soy. Lo primero que dice el gerente de recursos humanos cuando me ve es: necesitamos a alguien que hable mandarín. Un requisito que no estaba indicado en ningún lado del anuncio de empleo y que sutilmente se traduce como: preferimos candidatos chinos. Mi amigo, aunque étnicamente chino, habla poco o nada de mandarín. Yo, en cambio, lo hablo bastante fluido. Probablemente como una prueba, el gerente de recursos humanos decide hacernos preguntas en mandarín, claramente con la intención de sacarme de la entrevista. Mi amigo se pone pálido mientras tartamudea intentando responder la pregunta con lo poco que puede reunir en mandarín. Luego el gerente se vuelve hacia mí, con bastante arrogancia, esperando mi respuesta. Me dio un gran placer decirle directamente en la cara: gracias por la oportunidad, pero claramente no soy el candidato adecuado que usted busca para este puesto, ya que no soy chino. Esto en mandarín claro y fluido. La expresión de desconcierto en su rostro fue impagable. A veces, entender más de lo que aparentamos puede darnos momentos únicos. ¿Te ha pasado algo parecido? Cuéntamelo en los comentarios. Si disfrutaste el video, no olvides dejarme un me gusta, suscribirte, activar la campana y compartirlo con alguien que necesite reírse hoy. Sin más por el momento, hasta pronto. Muchas gracias por escuchar La Ñ de Reddit. Si te gusta lo que hago, apóyame suscribiéndote, comentando y dándole al me gusta para poder hacerle llegar a más personas estas historias.